dónde estás parado. En la arena, en la arena. En la arena, en la arena. Párate, párate sobre la roca. Párate, 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 párate. Para entrar y para coger impulso, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Aunque el enemigo ruja, porque el enemigo está vencido y está debajo de nuestros pies, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. En la arena, en la arena. En la arena, en la arena. Dime tú dónde está parado. Dime tú dónde está parado. En la arena, en la arena. Párate, párate sobre la roca. Párate, párate, párate. En la arena no te pares. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, santo eres, oh Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias, mi Dios. Oh, Cristo vive. Aleluya. Gracias porque tú eres nuestro sostén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo eres. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos creído. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos. Sí. Sí, gloria a Dios. Sí, sí, mis hermanos. Ahora va otra persona, primero que yo, Dilcia. Sí. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Hay que cantar con el entendimiento, amén. Hay que cantar con el entendimiento. Mientras la hermana cantaba esas alabanzas, yo me fui a la playa, amén. Y yo veía esa roca. Hola, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Estoy amando. Porque quien está contigo en esta ola. Porque quien está contigo en esta ola. Porque quien está contigo en esta ola. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Estoy amando. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Estoy amando. Porque quien está contigo en esta ola. Porque quien
amando, tata, estoy amando, Espíritu Santo, estoy amando, Señor Jesús, Espíritu Santo, estoy amando, Señor Jesús, oh tata, estoy amando, Señor, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús de Nazaret, grande bota, Señor, grande Jesús de Nazaret, da son privilegio, papi, invita a cantar, Señor, para Dios un gran privilegio, anoche a mi cantar, Señor, un colo para Dios, danke Dios, danke Jesús, danke mi Dios, danke mi tata, danke mi Salvador, para tu pozo dormir, mi Señor, danke Jesús, danke mi Dios, danke mi Dios, danke mi tata, mi Salvador, oh Jesús, danke Señor, danke Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gloria a Dios, 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 poderoso Señor, grande y maravilloso Señor, grande y bota mi Dios, grande Señor, gloria a Dios, santo Él es Señor, gloria a Dios, danke Señor, danke mi tata, danke Señor Jesús, gracias a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios, santo eres Dios. Dios está buscando verdaderos adoradores, amén. A veces aunque no congeniamos con los músicos, pero cuando tú le das algo de corazón a Dios, aleluya, Dios se glorifica, aleluya, gloria a Dios. Y en esta noche le damos la bienvenida, que nos visitan dos hermanos de la iglesia de Curazao, a nuestro hermano Francis, quienes dan la bienvenida. Gloria a Dios. Y a nuestra hermana Marta, quienes dan la bienvenida. No le vamos a decir que se sientan como en su casa, siéntanse mejor que en su casa, amén. Acuérdense que ya ustedes son de la casa y lo único que Dios los necesita es un corazón con deseo de recibir para Dios llenarlo, amén, en esta noche. Y con el mensaje de nuestra hermana Reina Damasco, y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y abra su corazón para la palabra en esta noche. Alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siga alabando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo la gloria. Santo eres, Señor. Yo le doy gracias nuevamente al Señor por esta oportunidad. Yo quiero que oremos porque es la primera vez que me paro aquí delante para llevar un corto pensamiento. Y le pido al Señor, yo quiero que ustedes oren por mí, que el Señor me dirija, como dirigió a Moisés, que él era tartamudo y él decía que no sabía hablar. Así yo le pido al Espíritu Santo que tome el dominio y el control en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Padre Celestial, aleluya. Oh Señor, simplemente soy un vaso, Señor, en tus manos, Señor. Padre, sin tu poder, sin tu gracia, no soy nada, y sin tu unción. Pon tu gracia en mí, oh Jehová, aleluya. Dame desenvolvimiento, Jehová, aleluya. Pon palabras, pon tu palabra en mi boca, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Rey Jesús. Úsame, Señor, aleluya. Úsame, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Rey Jesús. Amén, aleluya. Sí. Mis hermanos pueden abrir su Biblia en Hechos capítulo 12. Aleluya. Yo he titulado este corto
mensaje, deja que el Señor pelee tu batalla. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así la palabra, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Saliendo, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba. Gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que han sido leídas, mi Dios. Sé tú, Señor, poniendo, Señor, palabra en mi boca, en el nombre poderoso de Cristo Rey Jesús. Sí. En aquellos tiempos, los apóstoles eran perseguidos, y no como ahora, porque nosotros ahora estamos viviendo un evangelio que por suerte todavía escucho por otros países que están persiguiendo a los cristianos, pero todavía nosotros estamos aquí. Sí, dice la palabra que Pedro estaba tranquilo porque él sabía en quién había creído. Y él sabía lo que le esperaba. Gloria a Dios. Él sabía que era la muerte que le esperaba cuando lo echaban en la cárcel, y más que habían ya matado de sus compañeros. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros confiamos en Él, todo es posible. Aleluya. Y aleluya, gloria a Dios. Entonces, mi hermano, es importante la oración, porque él estaba seguro de que nada le pasaría. A veces nos acontecen cosas en nuestra vida que el Señor nos dice: estate quieto que yo pelearé por ti. A veces nos acontecen tantas cosas que nosotros creemos que el Señor no está escuchándonos, y nosotros a veces nos desesperamos, y por eso vienen también las enfermedades, viene el estrés. Pero cuando el Señor te dice estate quieto,
estate quieto. Y así dice también que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Óigame la confianza que Pedro tenía en el Señor. Él estaba durmiendo más o menos en la fosa de aquellos leones que estaban preparados para sacarlo esa noche a la ciudad. ¿Para qué estaba? Cuando lo sacaban a la ciudad era para apedrearlo y para matarlo, pero él seguía confiando en Jehová. Y yo lo que te quiero decir en esta noche, hermano, que aunque las pruebas sean fuertes, aunque ruja el enemigo, está confiado que Jehová, que en Jehová todo estamos seguros, bajo la sombra del Altísimo. Y también dice aquí que se presentó un ángel del Señor y un resplandor en la cárcel. Y Pedro no lo podía creer. Él creía que era una visión que él estaba mirando. Él estaba atado con cadena y las cadenas cayeron de sus manos. Y a veces el enemigo tiene un plan, pero Dios tiene otro. Aleluya, gloria a Dios. Aunque tú veas lo que esté aconteciendo con tus hijos, en tu hogar, en tu casa y en tu trabajo, ten fe y ten esperanza en el Señor. Aleluya. Y así mismo le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. O sea, él lo hizo así, él obedeció. Aún él estando en ese éxtasis, él obedeció. Y por eso es que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser obedientes. Y esta palabra me llega a mí también, que tenemos de que ser obedientes a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pedro se envolvió en su manto y saliendo le seguía, pero no sabía qué era de verdad que hacía el ángel, sino que pasaba y que veía, pensaba que veía una visión. A veces nosotros creemos, a veces nos acontecen ciertas cosas que nosotros creemos que no es realidad, porque los ataques vienen a veces de las personas que están a tu lado, no vienen de lejos, vienen de tu casa, viene del trabajo, viene del esposo y vienen de los hijos. Entonces él no podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba aconteciendo, de que el Señor lo quería librar. Pero él así seguía confiado. Y entonces, aleluya, saliendo pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Aleluya. Entonces el ángel se apartó de él para que él pudiera ver la realidad de que él no estaba soñando. Aleluya. Y no se le dio el plan a los enemigos, a lo que tenían planeado los judíos. Aleluya. A veces nosotros creemos que el Señor no nos está escuchando y nosotros nos cansamos de clamar, y a veces nos ven y creen que nosotros quizás no tenemos ninguna relación con Dios, pero Dios sabe la relación que nosotros tenemos con Él. Por eso nosotros tenemos que tener relación con Dios. Por eso nosotros tenemos que tener la seguridad y la confianza de en quién nosotros hemos creído y poner todo en la mano del Señor. Y por oscura que tú veas la noche, no te desesperen. Aunque estemos atados con cadenas, aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, por las dificultades que estemos pasando, tenemos que vivir confiados en el Señor. Aleluya. La gloria y la honra es de Cristo Jesús. He pasado por muchas pruebas, mis hermanos, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Aleluya. Y las armas del cristiano son nuestras rodillas. Gloria a Dios. Santo eres, Jehová. Una cosa pensaban aquellos que estaban pendientes a que a Pedro lo iban a matar, que lo iban a salir a apedrear, pero otra cosa estaba pensando
pensando Jehová de los ejércitos. Así te digo, mis hermanos, y te exhorto que siga confiado, aunque tú no veas nada, aunque la noche se torne oscura, sigue confiando en Jehová. Y hasta aquí mi corto pensamiento. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. Maravilloso Señor. Alaba por Dios, iglesia. Buenas noches. Amén. Poderoso Jesús. Nos damos vigilia. Buenas noches. Amén. Bendito sea tu nombre, Jehová. Preparado para una gran batalla. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Maravilloso, mi Rey. Alabanza a Jesús. Grande y botado Dios. La gana santa para mi hermana. Alabanza al Señor. Bota grande y bota precioso, Jehová. Vos merece honra y gloria, oh Dios mío. A começar a alabar por Deus nesse momento aqui, aleluia. Alça por vós, começa a agradecer Deus nesse momento aqui, aleluia. Alabança a Jesus, alabança ao Senhor. Nós estamos em uma grande batalha, aleluia. No momento que em 2018 vai começar a drentar, aleluia. Já nós vamos começar uma grande batalha. Pero não sabe que a batalha aqui não está de nós, aleluia. Pero está de Deus Todo-Poderoso, alabança ao Senhor. Para Deus avisar nós, o inimigo está vindo no rio. Ele está vindo no rio. O rio está desbordado, ele está vindo para destruir. Ele está vindo para lastrar, para baixo, tudo o qual está no seu alcance. Pero não olvidar, Jeová lo lança é bandeira de vitória. Já a lança acabar. Aleluia. Está pessoal em noite. Nós estamos em uma vigília. Nós estamos em uma batalha tão grande e forte. O inimigo está. Cuidado ela perder, acabar. Aleluia. A vitória está de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Santo Jesus. Bendito seja tu nome, Jeová. Bota grande e bota precioso, mi Rei. Bota maravilhoso, Padre Santo. Vos merece honra e glória, oh Deus mío. Alabanza a Jesus. Alabanza al Senhor. Alabanza a Deus. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Santo, 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 santo. Aleluia. Oh, não vai entrar de boa física, não vai entrar de boa física, não vai entrar de bom sentimento, não. Pero siga Espírito Santo, siga Espírito Santo. Está aqui de presente ao noite. Deus Todo-Poderoso está aqui de presente ao noite. Alabanza a Jehová. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Mi espíritu te adoraba, Padre Santo. Vos estás grande, vos estás maravilloso, vos estás real, Dios mío. Alabanza a mi Rey. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. For de dia, a mencionar, aleluia, e vigília. For de dia, com a vigília aqui, agora do mencionar, inimigo alanta, aleluia. Minosa, for de quanto, for de que dia, for de que momento, minosa, aleluia. Para quanto, para quem, inimigo alanta, está ponendo barreira, pero a noite, hasta aqui nos por vista, Deus ajuda-nos, não pode estar aqui presente a noite. Alabança a Jesus, aleluia. Quizás te rompe a noite, com esse esforço, sacrifício, para não estar aqui a noite, não pode ter presente, pero a você tem, não está presente, não está aqui presente, não se pode largar, é bênção de Deus, passar nos over a noite. Oh, abre a boca, começa a lavar Deus no momento aqui, move bolenga, pape como Deus, pape com a noite. Llámele su nombre. Está aquí en presente, aleluya. Esa, lo cual está pasando. Conocemos situación, conocemos vida, conocemos circunstancias, aleluya. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Jesús. Alabanza a Dios. Mi alma te alababa, Señor. Bota grande y bota precioso, Jehová. Oh, gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Inimigo está astúcio, inimigo está sucio, aleluia. Ele está astúcio, ele tem seu trick na aleluia, pero não está também seu trick na aleluia. Não está seu trick não está mais que o vencedor. Desde que Jesus não está mais que o vencedor, aleluia. Mais que ele está mais, nós também, está virá mais ativo, nós está virá mais bravo, aleluia. Nós está virá mais agressivo. De nome de Jesus, aleluia. Nós não está entrega, aleluia. Alabanza al Senhor, alabanza a Jesus.
Nós está seguir clama, nós está seguir bate, nós está seguir tira, nós está seguir pelear, nós está seguir batalha, aleluia. Em nome de Jesus. Passa o que passa, aleluia. Lanta quem por lanta, aleluia. Seja eu, seja casa, seja casa, aleluia. Não tem importa quem por lanta contra nós. Precisa seguir para adiante, aleluia. Onde nos sa, nos liberta, aleluia. Clama para nós, para Deus toda misericórdia, aleluia. Alabanza a Jesus. Oh, glória a Deus. Deus me chama ricamente. Deus me chama quem está viva. E na seu nome, alabanza ao Senhor. Quanto te sonho no momento aqui? Quanto te sonho? Quanto te sonho? Aleluia. Agora que nós começar, aleluia. Pues, se você sonho, me está pedindo hermano Polanco, cana com bote de água frio. Amém. Tudo isso que pega sonho, me está pedindo água frio de baixo, aleluia. Alabanza ao Senhor. Glória a Deus. Vamos mais. Abrir. Alabanza ao Senhor. Me está contente, me está agradecendo a Deus hoje noite. Me pode estar aqui em presente, amém. Me está meditando para o privilégio. Me pode estar aqui em presente, acompanhar a minha irmã, amém. Para nós aproveitar de vir aqui, amém. Glória a Jesus. Me que encoraja a minha irmã a fazer a hora que manter o mês, aleluia, levantar. E o coração abrir, vamos receber, pastor. Deus tem algo precioso para nós hoje noite, amém. Deus tem algo grandíssimo para nós hoje noite. Glória a Deus. El primeiro vigília 2018, aleluia. Não se pode perder o qual Deus tem para nós hoje noite, amém. Glória a Jesus. Nós estamos aproveitando para nos saludar hoje noite. Nosso irmão Francis Menche, aleluia. Como te chama bombina hoje noite? Como te chama bombina hoje noite? Alabanza ao Senhor. Também nós estamos saludando a irmã Marta. Como te chama bombina hoje noite? Alabanza a Jesus. Na vida de coração, amém. Glória a Deus, aleluia. Na vida para aproveitar, para receber o qual Deus tem para cada um de nós hoje noite, amém. Hoje noite está presidida a irmã Maria Mercera. E está lá no serviço, irmão Paul Charlie. Está nessa palavra, irmã Marta Franz. E, glória a Jesus. Está dirigida a irmã Dilia de Polanco. E está predicando minha persona. Mi asa. Ok, amém, glória a Jesus.